Gente, no puedo creer lo que dijo, vamos a reaccionar a este video. Ustedes comenten también qué les parece en los comentarios. A mí me parece un delirio lo que dijo, así que vamos a reaccionar. Pero ¿En ¿sabes qué lo que pasa? beneficia a los que es muy empresarios? fácil agarrar esta ley y destrozarla, pero si decimos que de 2013 no se crea empleo, ¿cómo Sí. creamos empleo? Bueno, porque evidentemente ¿cómo creamos hay un empleo? Como problema. algunas de las cosas lo decía Techint. Que no, está bien, bueno, pero la población... pero vos mirá, te buscás la vuelta. No, pero no es 10 por buscar años la seguidos de vuelta, es para crecimiento. tratar de- ¿Por qué no me hablas de cómo decreció a partir de diciembre de 2015? Que está buscando laburo. Te estoy o que la está proponiendo pasando cosas. como el culo. Bueno, ¿qué pensás de esto? No, lo primero es contradecir lo que decía Maru. No creo que facilitar los despidos ayude a generar empleo. No lo creo yo, no funcionó en la historia argentina, no lo cree la OIT, que estudió las flexibilizaciones laborales en 150 países y en ningún lugar ayudaron a crear empleo. Es más, lo que crea o destruye el empleo no son las leyes laborales. Con una ley laboral no vas a crear empleo ni a destruir empleo. No, esa estamos de acuerdo. Esa es la base. Claro, esa- Esa es la base porque hasta lo reconocieron algunos de los autores de la ley en estos días. Y la historia de Argentina, con doble indemnización, con los salarios más altos, o sea, el costo laboral más alto. Era muy caro despedir. A partir del año 2003 se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Pero no se crea empleo desde 2011. 2013, pero insisten con los 2011. A partir de ahí hubo un estancamiento, pero hubo Bueno, 10 2000, años. está bien, 2013. 10 No, años. son 11 años, perdón. 10 Está bien. años consecutivos de crecimiento. Digo, ningún gobierno, ningún plan económico, ningún proyecto político en la historia de la democracia logró 10 años consecutivos de crecimiento del empleo. ¿Vos ves este proyecto de ley como desparejo? Y al revés, cada vez que se quitaron indemnizaciones, se redujeron los salarios, ahora, porque no es la primera reforma laboral de mi ley, hace 1 año y medio se sancionó la ley Bases que eliminó indemnizaciones, quitó las multas por el empleo no registrado, dijeron que con eso la gente iba a registrar. Mentira, se perdieron 250.000 puestos de trabajo y cerraron 19.000 pymes. Lo Está que bien, está pero eso rompiendo. por la actividad económica, porque Exactamente. por la caída de la actividad económica. Exactamente. Entonces lo que hay que resolver es la actividad económica Sí, para obvio. generar empleo. No se resuelve quitándole derecho a los trabajadores. Ahora vamos a ir. Entonces, dale. Te quiero poner en la ley, porque entendemos que el contexto económico es una Tenemos situación- 4 o 5 horas porque además es tremenda. El diagnóstico es tremenda, es directamente una ley a favor de, no sé, de los empleadores y con cero derecho para los trabajadores. ¿Vos pensás que esto es así? Estuve leyendo el último proyecto que finalmente se presentó, que tiene 197 artículos, deroga 20 y pico de leyes. Es muy extenso, se mete en prácticamente todos los temas del mundo del trabajo, en el derecho individual, en los accidentes de trabajo, en el procedimiento laboral, Sí. en los derechos colectivos. Y la verdad que no encontré una norma que vos digas, con esto el trabajador va a estar mejor. Te hablan del banco de horas. La escuchaba Patricia Burrich ayer, decía, los jóvenes piden esto. No, el banco de horas no va a ser un banco de horas para el trabajador o el pibe que labura y que va a poder distribuir su jornada. Mentira, anda a una empresa a decirle, no, yo los viernes no vengo, voy a trabajar 2 horas más el resto de los días para no venir los viernes. No, el banco de horas es un banco que va a administrar el empleador. Lo que se termina con el banco de horas es el horario, la previsibilidad. No vas a tener previsibilidad horaria porque te dicen, hoy te quedas 2 horas más, no podés ir a la facultad, no podés ir a cuidar a tu hijo, Pero eso lo no que es tengas que hacer. acordado, porque como vos lo En el planteás, derecho al parece trabajo intempestivo. no hay, sí, es intempestivo, no hay acuerdo, hay imposición. ¿Y cuando- Así nacieron las leyes laborales, no en la Argentina, en el mundo. Porque en la relación laboral una premisa es que el trabajador obedece y el empleador manda. Y el No trabajador está en un estado de necesidad que no puede plantarse y decir, no, yo me voy. Y si no me pagás la hora extra, te hago juicio. Mariano, ¿ustedes No tienen pasa una eso. contrapropuesta? Y lo segundo, sí. Ahora te cuento las cosas que queremos discutir, pero en otro sentido o distinto. Y lo otro que se termina con este banco de horas son las horas extras, que muchos trabajadores viven de eso. Sí. Con este banco de horas lo que se termina es el cobro de la hora con recargo. Eso es lo que busca el banco de horas. Ahí, recién cuando hablaba con algunos especialistas me decían, va a haber un tema judicial muy grande, porque el Poder Judicial está mirando esto para ver qué es constitucional y qué no. Porque no sé si ustedes ya lo están... Otra cosa que hay que contradecir a Patricia Bullrich, que la escuchaba recién, decía que esto es una ley de equilibrio. Mentira, desequilibra todavía más una relación desigual. Le da mucho más poder a los empresarios. En cada una de las reformas vas a encontrar que lo que buscan es darle más poder a los empresarios y aislar y debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores.
y de seguridad, decía que va a dar seguridad. Mentira, va a generar mucha litigiosidad, va a generar mucho conflicto, porque hay normas que son inconstitucionales. No es positivo. Vos podés cambiar la ley, algunas cosas. Sí. Lo que no puedes cambiar es la Constitución por ley. ¿No es positivo que le quiten arbitrariedad al juez para bajar el martillo? Eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Ahí hay un punto positivo. Pero no digamos, le quitan, esto es así, juez. todas las normas que le den menos margen de discrecionalidad a los jueces, Bueno, yo las comparto, me parece que están buenas. Una positiva. Pero no encontré una norma que haga eso. Bueno, Todo lo sí, en el marco contrario. de indemnizaciones marca un poco más los lineamientos para que no sea el juez Hay libre defina interpretación. de la A a la Sí, Z. puede ¿o no? ser con alguna cosa, hasta mira, una cosa, quita discrecionalidad, pero en contra de los trabajadores. Había 2 interpretaciones, eligen la que perjudica al trabajador. Hoy la ley dice que para la indemnización, que son rebajas además las indemnizaciones, y ya no hay multas, no hay nada. Es un sueldo que es bajísimo el sueldo, en términos comparativos con el mundo. Hoy se tomaba para la indemnización la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Sí. Ahora, y cuando tenés remuneraciones variables, ahora lo que se toma es el promedio, no la mejor. Porque Le bajaste antes, el costo bueno, de había que... sí, discutamos todas las cosas que la jurisprudencia tiene opiniones divididas, Sí. y legislémosla para que haya seguridad y sepamos qué es lo que corresponde en cada caso. Y hagámoslo con equilibrio. ¿Y qué tipo de reforma crees que se necesita? Mira, yo creo que hay que discutir varias cosas en el mundo del trabajo, que efectivamente que hay que actualizar. El trabajo de plataformas, creo que hay que discutir. El trabajo en el domicilio, home office o teletrabajo. Esta reforma lo que hace es derogar Elimina la ley de la ley teletrabajo. que, mal o bien, pero que sancionamos hace muy poquito. La más ley más moderna la eliminan, no hay regulación para el home office. Creo que hay que discutir cómo recomponer los salarios. El poder adquisitivo, yo creo que... Plataformas lo ponen. Vos podés estar no de acuerdo, pero plataformas dicen, este es el marco. Sí, es lo cierto, que- es muy polémico que no le dan la obligatoriedad a dar un seguro de RT. Exacto. Eso creo que hay que discutirlo. Claro. Yo opino que hay que ir en sentido contrario del que propone esta ley, que es el Estado no se mete, más o menos, que son libres, monotributistas, y queda establecido que no pueden reclamar ninguna cosa. No, a mí no me gusta. Yo quiero discutir eso. Creo que hay muchos vericuetos para discutir sobre el trabajo en plataforma, que tienen que ver con el algoritmo, que tienen que ver con el control, que tienen que ver con cómo te sancionan, que tiene que ver con los pedidos, cómo se otorgan, la posibilidad del que reparte de poder hablar con alguien de la empresa cuando tiene algún reclamo. Hoy es una cosa medio mágica que te llega y no sabes bien por qué. Ahí hay todo un mundo para discutir. Tenemos propuestas, tenemos 10 puntos sobre ese tema. Creo que hay que discutir, decía, los salarios. Creo que hay que discutir las licencias. Ahora lo sacaron del proyecto de No ley. está licencias. Lo sacaron, pero en el anteproyecto avanzaban en la discusión sobre las licencias para los padres que tienen un hijo. Me parecía bien empezar a discutir eso. Hoy la legislación nuestra en eso atrasa. 2 días corridos para el padre me parece muy poco. Y cuando se firma, perdón que estoy medio monopolizando, pero para ir punto por punto, cuando el gobierno dice a ver, un gremio grande, no sé, Sanidad firma una paritaria y dice el trabajador va a ganar, pongo un ejemplo, 10.000 pesos la hora, bien. Vas a la empresa que está en Salta, una pyme, y la paritaria dice esto, y la pyme dice, yo no puedo pagar esto. No me da el... No pasa. Eso, ¿qué pasa en la realidad? No pasa eso. Y que no lo paga hoy, la realidad no lo pasa. paga. Hoy Hace un convenio en la los empresa. convenios que se pagan, que se acuerdan, se cumplen. Y se cumple en general. Bueno, después de poner una empresa que incumple, que no respeta como las leyes, como los semáforos, pero se acuerdan y se negocian entre la Cámara que representa a las empresas y el sindicato que representa a los trabajadores. No hay problema con eso. Funcionó bien eso. Bueno, y hay no negociación en cascada. No hay problema relativo, porque, por ejemplo, en el mundo gastronómico, un pibe que tiene un restaurante con 5 empleados
vive medio asustado por los juicios que se come, vive teniendo que cumplir con mandatos que se acuerdan en instancias superiores, y dice, a mí el número no me da para... Y tengo que ir y incluso me consta que tienen acuerdos personales con sus empleados. La propina, que es algo informal, que completa el sueldo, que a veces a los empleados no les gusta, pero esa dinámica se va creando. En esa ¿viste? actividad, el convenio colectivo le facilita a los empresarios, establece que las propinas no forman parte del sueldo. Claro. Bueno, pero después tenés un juicio laboral y forma parte. Y en la justicia tenés una discusión. Algunos dicen que esto no se puede pactar porque efectivamente la percepción o la oportunidad de tener ganancias, que es lo que decía o lo que dice la ley, y va a dejar de decir si sale esta norma, es parte del salario. Y estas cosas hay que regularlas. Ahora, siempre en contra del trabajador, me parece que no es una norma equilibrada esta, sino una norma anti-obrera. En un contexto donde además lo que se busca no es facilitar la creación de empleo, sino facilitarle a las grandes empresas los despidos que necesitan ¿Por qué a hacer. las grandes? Sobre todo las grandes son las que utilizan ¿Por qué? estas normas. ¿Por qué? Porque son las que más necesitan adecuar su plantilla de personal. Las pymes que tienen 1 o 2 no juegan con... Entonces habría que haber pensado... Y lo más escandaloso, lo escuchaba, hace un rato lo estaban contando, lo del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. Dicho mal y pronto, es un curro del 3% además, ¿no? Sí. La alícuota del 3%. Justo del 3%. Una alícuota que le sacan a los fondos de los jubilados, porque es plata que el empleador le debe dar a los jubilados, que va a un fondo que lo va a administrar los mismos que administraban las FJP, que se curraron todo, fondos buitre, fondos de inversión, para que los despidos sean gratis en Argentina. Sí, el Estado está... O sea, con la plata de los jubilados le vamos a pagar las indemnizaciones a Techint. Para que adapte la plantilla de personal o a la empresa que se reconvierta para invertir en lugar de producir. ¿Qué es lo que está pasando? El modelo económico hoy nos lleva a que haya menos empleo, no a que haya más. Entonces esta norma lo que hace es facilitarle a las empresas los despidos. Y lo peor, con ese cinismo, ¿no? ¿Y cómo se lo facilita? Con la plata de los jubilados. ¿Vos no creés que... yo me quiero poner en un lugar para cuestionar un poco lo que estás diciendo y para enriquecer la conversación, ¿No creés que en una fábrica los trabajadores se pueden organizar por fuera de la figura del sindicato? ¿No creés que eso puede existir? Y bueno, no puede existir a partir de ahora en Argentina esa lógica de que los lo que yo empleados creo que no le conviene. O sea, hoy sucede, se organizan y además se siguen organizando en sindicatos de actividad, y los sindicatos de actividad se organizan en federaciones, y las federaciones se organizan en una gran confederación, porque la unión hace a la fuerza. La capacidad de negociación que tienen los trabajadores está directamente vinculada a la fuerza que logran reunir uniéndose con otros. Exacto. Cuanto más chiquita sea la asociación que logren hacer, más débil va a ser la negociación. Depende, entonces, dentro de una fábrica, dentro de una fábrica. Yo estoy diciendo, la mirada es que está caduco el poder de los sindicatos, o que está muy cuestionado el poder de los sindicatos, o que los gremios son corruptos, o que los gremios son lugares donde la gente se enriquece. Muchos trabajadores también lo ven eso. Entonces digo, ¿por qué no? Corro al gremio y me organizo yo como trabajador con mi grupo de compañeros y me siento a negociar con mi empleador en las condiciones que creamos juntos. ¿No? Que es un poco la mirada, estoy diciendo la mirada de Sturzenegger, ¿no? Sí. Es como la mirada misma que tienen sobre el Estado, ¿no? Claro. Eliminemos el Estado, son todos... Yo creo que hay que corregir muchas cosas en el funcionamiento de las organizaciones sindicales. Y se tiene que corregir con la democracia interna, con la participación de los trabajadores, tiene que ser más representativa, tiene que tener otro perfil. Bueno, es una discusión de cada grupo de trabajadores con sus representantes. Lo que es indiscutible para mí es que cuanto más te aislás, más débil sos. Y que cuanto más grande es la asociación y más fuerte, más capacidad de conseguir aumentos salariales, de discutir los despidos, de pelear cuando hay arbitrariedades o incumplimientos, de hacer inspecciones y promover el trabajo registrado.
Además de todo lo que genera una organización sindical grande para sus afiliados, ¿no? Porque hoy tenemos el derecho a las vacaciones que ya lo empiezan a recortar. Que en la ley es un descanso anual remunerado. Pero gozar las vacaciones, que es el verbo que se utiliza para el uso de las vacaciones, ¿no? Gozar las vacaciones, requiere que vos te vayas a algún lugar a descansar. Los trabajadores muchas veces no tienen posibilidades. Que haya hoteles sindicales, que haya camping, que haya planes de turismo, transporte barato para poder irse, forma parte también de lo que logra la asociación de todos modos, colectiva de los trabajadores. Eso no desaparece con la ley. O sea, de hecho, el trabajador la ley busca poder, desaparecer eso también. El trabajador va a poder elegir. ¿Qué? ¿Con qué? Con la Con afiliación. todas las medidas que restringen, limitan o impiden Lo que iba directo. el financiamiento de los sindicatos. La verdad que ese artículo ayer lo mencionábamos porque no es sobre el total de los trabajos, no es sobre el afiliado. Hay una persona que ya decidió afiliarse al sindicato, entonces se le hacía el descuento de su cuota, digamos, sindical directamente y ahora no, a menos que así lo exprese. Y eso, bueno, va a complicar porque es difícil que quiero que me descuenten. Y al mismo tiempo sí habilitan el descuento por planilla de los créditos bancarios que tengan los trabajadores. Eso sí, está todo bien, que te lo descuente Mariano, el empleador. La cuota sindical no. Hay un punto donde, porque digo, podemos discutir sobre las críticas, las cosas que están mal de este proyecto, no sé qué, pero... Otra cosa. También, pero pará, porque... Porque hay miles y quiero tirar algunas más. No, pero hay una realidad. ¿Cómo crea El empleo? escúchame. Hacer la cuenta sueldo no gratuita a partir de ahora. ¿Cómo ayuda a crear empleo? Pero ¿En ¿sabes qué lo que pasa? beneficia a los que es muy empresarios? fácil agarrar esta ley y destrozarla, pero si decimos que de 2013 no se crea empleo, ¿no? Y la economía empezó a caer. Si es fácil destrozarla, que no avance, destrocémosla y empecemos a discutir las cosas que hay que discutir. ¿Pero cómo creamos empleo? Bueno, porque evidentemente ¿cómo creamos hay un empleo? problema. Algunas de las cosas lo decía Techín, protegiendo la industria nacional, promoviendo el desarrollo, promoviendo el desarrollo nacional, promoviendo el mercado interno, el pero consumo, entonces, ¿por qué no con se un crea modelo empleo económico. nuevo desde 2013? Porque se crearon 5 millones de puestos de trabajo desde el 2003. Vos me estás hablando de que hubo 2003 fue hace 20. Pero no se destruyó un solo puesto de trabajo en el 2013, ni en el 2014 ni en el 2015. Tenemos que se crecer, estancó. está bien, Mariano, pero la población... Pero vos mirá que cómo te buscás la vuelta. No, pero no es 10 por años buscar la seguidos de vuelta, es para crecimiento. tratar de Hay un irse estancamiento y te quedás en esa foto. Son 8. Después vino, ¿por qué no me hablas de cómo decreció a partir de diciembre de 2015 el empleo y la cantidad de empresas en la Argentina? Pero es que lo podemos hablar también. Bueno, porque pero quieres entonces, tener yo te estoy diciendo... Lo que estoy intentando es una cosa propositiva, porque digo, el que está del otro lado, que está buscando laburo, te estoy o que le proponiendo está pasando cosas. como el culo, perdón la expresión. Sí. ¿Qué le decimos? ¿Que todo esto está mal? Bueno, sí, ok, está bien. ¿Y vos qué me propones? Yo te propongo lo que hace Estados Unidos. A ver. Proteger su industria. Fijar aranceles para proteger la industria. Reformas tributarias. Promover el trabajo argentino. Todo lo contrario de lo que promueve el RIGI, que es vengan, llévense todos los recursos nuestros sin ni siquiera la obligación de contratar proveedores argentinos, mano de obra argentina, van a traer los trabajadores de afuera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que ya se hicieron en la Argentina para que a las empresas les vaya bien. Y les iba bien con los salarios más altos de Latinoamérica, con doble indemnización, con todos los derechos que le fueron sacando estos años. Bueno, ayer Pablo Rosa le reclamó al gobierno por lo de las importaciones. Claro, que las grandes pero empresas eso yo están digo, reclamando también. Hoy el problema de los argentinos, los que trabajan, los que invierten para producir, no son los derechos de los trabajadores. Y no busquen... ahí el problema. El problema está en un modelo económico que prioriza la especulación financiera, que prioriza el sostenimiento con toda base de deuda externa, recortando la obra pública. ¿Por qué se pierden los puestos de trabajo? Por eso. No, yo te quiero una pregunta puntual volviendo a la ley, porque entiendo que hay un artículo que es un régimen de incentivo a la formación laboral, a la formalización laboral, ¿no? Que creo que baja alícuotas para empresas, para ese punto en particular, ¿cómo lo ven? Más allá de lo que puedas discutir en el espíritu general. Otra vez, ya esto se probó muchas veces. De hecho, la ley Bases tenía algo muy parecido. No se formalizó el empleo, al contrario, aumentó muchísimo el empleo informal, ni se crearon nuevos puestos de trabajo, al contrario. Desde que se implementaron esos mismos planes hace 1 año y medio, 250.000 puestos de trabajo menos. Me parece que son como
medidas demagógicas que dicen, no, te voy a bajar impuestos para que vos contrates más. Se ahorran unos manguitos algunos empresarios porque tampoco a los pymes les llega bien cómo hacerlo, cómo implementarlo. No tienen un equipo, un estudio de contadores para hacer uso de estos beneficios. Y los que se benefician y tienen un poco más de ganancias son las empresas que lo pueden aprovechar. O sea que vos ves, supongamos que esta ley sale, y vos ves un escenario muy perjudicial para la masa de empleados. Sí, no, te digo, tampoco... creo que hay muchos cambios peyorativos, que va a empeorar, vas a tener menos tiempo libre, vas a tener menos salario y vas a estar más sometido a los poderes de... ¿No pasa eso con el 40% que está informal? También pasa, claro. Claro. Porque hoy pero esto los empuja, en lugar de nivelar para arriba y nivelar para abajo. Exactamente. Claro, pero hoy la empresa que tiene a alguien en negro no tiene una consecuencia. Hoy en los muy hechos, poco. la verdad que tienen en negro. Hoy muy poco, nada. Entonces, las únicas sanciones que tenían las eliminaron. Entonces, mi pregunta es, porque recién cuando hablaba con algunos laboralistas me decían, en vez de palo, para que en la ley queda buenísimo, te voy a hacer todas estas multas y tenés que entender, bueno, en la realidad pasa, están todos en negro. En vez de palo, promueve que esa empresa de 50 personas blanquee porque es barato blanquear. Y eso no pasa. Pero ya se hicieron moratorias, amnistías. ¿Y por qué no pasa? Porque hay una cultura, primero, de la informalidad. Después, porque no llegan estos planes. Y segundo, porque tampoco hay palo. Acá este gobierno dice que el que las hace las paga. Salvo que incumplas las leyes laborales. Ahí no es más barato tener a alguien en negro y de última pagar esa multa que tener a alguien en blanco, un juicio laboral y tener que pagar. Depende. Ahora no están más las multas. Ahora es mucho más barato ahorrarte todos los costos de tener registrada una persona que trabaja con vos que esperar las sanciones que no hay. Pero se filtró, mirá que la paradoja de estas cosas, ¿no? En la ley laboral despenalizan el trabajo informal, el trabajo no registrado, el incumplimiento, la evasión laboral. Pero parece que en la ley, el proyecto de ley penal, que son duros en lo penal, van a sancionar con cárcel a los que incumplan con los aportes y contribuciones. Mariano, eso me contaron. Vamos a volver a hablar seguramente. Cuando quieran, porque esto me encanta charlar. Y además hay muchas cosas para discutir que se pueden mejorar. Pero esto, la verdad que no se abre a la discusión un proyecto de 70.000 páginas de un día para el otro. ¿Pero necesitamos una nueva ley laboral? En muchos aspectos, como los que te conté, sí. En muchos de estos que están queriendo modificar, me parece que no. ¿Qué necesidad hay de, por ejemplo, en el derecho que tiene históricamente el empresario de modificar algunas condiciones de trabajo, lo que se llama el ius variandi, de eliminarle el requisito de que no lo haga caprichosamente? Claro. Que tenga ahora dicen, puede hacerlo caprichosamente. Hasta la próxima, Mariano. Hasta la próxima. Eso, ¿eh? Estoy despedido, Sí, pero no, acá sin salario, siempre sin salario. Si no nos vemos antes de fin de año, feliz cierre de año. Mariano Recalde, senador de Fuerza Patria. A propósito del tema del momento, todos estamos hablando de esto, de la reforma laboral. Qué bárbaro que el gobierno se autodestruya solo, ¿no? Tan solo. Yo creo que por más de que ellos acusen operaciones, nada, igual nadie se lo cree, ¿no? Nadie. Ni Feynman se lo cree, ni Trebuch. Pero qué bárbaro que todo lo que han hecho en todo este tiempo ha sido... Ellos mismos se van poniendo los palos en la rueda. Y ahora lo principal, ¿no? Que era su... ¿Cómo se dice? Nada, su caballito de batalla, la economía, ¿no? Prácticamente lo único que sostenía, en teoría. Pero nada, cosas que ya venían diciendo todo un montón de economistas, no de los que van a Olivos, sino los otros, no de las cenas de los domingos, sino los otros, digo. No importa si eran de qué partido, de los que no iban a Olivos. Esa es como la diferenciación de los economistas grandes rasgos. Bueno, la mayoría ya estaba hablando de los problemas del dólar, de la balanza comercial, de la inflación en dólares, bla, bla, bla. Todas las cosas ya se venían comentando. Lo que pasa que ahora la mayoría de canales tipo TN, La Nación, claro, ya no pueden traer a Bogiano que diga, pero la Argentina ya cambió. Claro, Caputo diciendo, viste, los argentinos ya entendieron.
pero bueno, qué sé yo, parece que no se entendió. Como dijo Milei también hace unos días. No, Adorni, vamos a tener que explicar mejor porque no se entendió. Claro, sí, debe ser eso. Debe ser eso, sí. Pero bueno, qué sé yo, está difícil también. Está difícil lo que va a pasar con el dólar. Ya gente que muy desencantada, por ejemplo, del kirchnerismo, pero que no es mileísta, ¿no? Están bastante nerviosos. Están bastante nerviosos con la economía, con todo. Pero nada, lo importante es eso, ¿no? Que se empieza a ir todo un poco de las manos y ya la gente que mira ese tipo de noticias ya la empieza a ver oscura también. Y bueno, vamos a ver cómo encausa